Iniciar. Bueno, buen día para todos. Tenemos el gusto hoy de tener un invitado muy especial, el cual hemos robado un ratito de su tiempo, al ingeniero y máster Rodolfo Rubio Chávez. Él nos va a dar algo de tecnologías de fertilización, de fertilizantes de síntesis química. Y pues bienvenido, ingeniero, muchas gracias por estar aquí. Y la palabra es suya. Bien, muchas gracias a ustedes por invitarme y espero que, permítame, voy a tener que apagar esto. Estoy en una reunión, le devuelvo la llamada, Celine, al terminar. Porque así va a ser problema. Discúlpenme que... Entonces, a ustedes por esperar que en estos minutos podamos compartir parte del conocimiento y la experiencia en un tema tan importante, ¿verdad? Y vamos a evacuar la presentación en un espacio de 40 minutos y algunas cosas las vamos a tocar así de manera rápida porque queremos, antes de hablar de una tecnología, sentar las bases de los conceptos y por qué se ha llegado la ciencia a lograr desarrollar estas maneras de eficientar el uso y manejo de los fertilizantes a través de las tecnologías CRF, Control Relief Fertilization, ¿verdad? Y vamos a darle continuidad a esto. No sé por qué, ahí está. ¿Verdad? Aquí quiero poner un concepto del doctor Amílcar Hubiera. Quiero exaltar ese nombre porque fue las personas con las cuales introdujimos estas tecnologías a nuestro país, ¿verdad? A través de la empresa Grupo Cadelga con su empresa líder Fertica, ¿verdad? Él dice la definición de fertilización es el aporte de nutrientes para compensar las deficiencias en el suelo y lograr una nutrición eficiente, balanceada y oportuna en los cultivos, logrando aumento de beneficios económicos y respeto al medio ambiente. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestras decisiones al momento de orientar, al momento de dosificar, al momento de decidir qué fuente vamos a usar o con qué tecnologías las vamos a manejar, vamos a tomar esta parte, ¿no? Las bases de la fertilización, demanda del cultivo, ¿verdad? Todo cultivo tiene una demanda por etapa fenológica o la demanda en general basado en un potencial de rendimiento estimado. Disponibilidad en el suelo, sabemos que el suelo es la fuente básica de soporte de nutrientes y estos van a ser algunas veces por su origen formativo, pues pueden tener carencias o desbalances, ¿verdad? Tenemos el coeficiente de extracción, que es la capacidad que tiene el cultivo de ir extrayendo de acuerdo a su etapa de crecimiento, ¿verdad? La utilización del fertilizante, cada fertilizante hay una fuente de eficiencia, ¿verdad? O sea, por ejemplo, vamos para las fuentes nitrogenadas, tenemos eficiencias que pueden andar entre un 70, en condiciones normales 70%, mientras que en el caso del fósforo puede llegar a ser, según el tipo de suelo, la acidez o la fuente que estemos usando, hasta en un 30%. La maximización de beneficios, pues lo que pretendemos al tomar decisiones técnicas administrativas, como todo esto son inversiones, van en los costos de producción, pues queremos sacar la mayor redituabilidad, o sea que con cada unidad de fertilizante que apliquemos, pues llegar a tener la mayor rentabilidad posible. Entonces, volvemos, los factores limitantes de disponibilidad está la infertilidad por origen, cuando un suelo no contiene un determinado nutriente, ¿verdad? O suelos que han sufrido pérdidas por erosión, las zonas litorales lluviosas, en suelos que no tienen medidas de protección, pues las pérdidas erosivas son muy altas. Por ejemplo, una lluvia fuerte, como han habido estos eventos perturbativos, huracanes, Eta y Iota, podemos ver que en esos periodos de una tormenta se pueden llegar a perder hasta más de 1 pulgada de suelo y a la naturaleza le toma siglos conformar o desarrollar un horizonte orgánico o una porción de suelo fértil, ¿va? Y en una tormenta erosiva se puede llegar a perder
esa porción. Las pérdidas por volatilización, que están más ligadas a los elementos que son de tipo gaseoso, que básicamente son lo que es el nitrógeno y el azufre, ¿va? Que son dos elementos esenciales de importancia que pueden tener fases como ser el óxido nitroso o los sulfidros en el caso del azufre. Pérdidas por lixiviación son todos aquellos fertilizantes de carga aniónica como ser los nitratos, sulfatos, boratos, fosfatos, que pueden llegar a perderse por lavado, ¿verdad? En el caso de fijación, pues están más ligados a las fuentes de fósforo, potásicos, calcio, magnesio, amonio. Extracción de cosecha, pues es lo que el cultivo va a extraer en su ciclo de vida, ¿verdad? O la cosecha que está siendo exportada constantemente cuando hablamos de plantaciones o cultivos perennes, o en cultivos anuales, pues que es la cosecha basada en el rendimiento al final del ciclo de la vida. Las interacciones suelo, clima y manejo también son de las cosas que debemos de considerar para ver esta situación. Factores que afectan, tenemos dosis, no, tenemos que decir la dosis, qué fuente vamos a usar. Se deben de usar fuentes en función de características del suelo, fuentes alcalinas para suelos ácidos o fuentes ácidas para suelos alcalinos. Época de aplicación, pues debemos de definir la etapa en que esté el cultivo. Si es un cultivo perenne, sabemos que tiene etapas fenológicas diferenciadas, como ser la etapa de emisión de brotes, la etapa de floración, la etapa de cuaje y floración, la etapa de desarrollo y la etapa de madurez, ¿verdad? La distribución de los nutrientes, pues que los nutrientes tienen diferentes momentos de demanda. Por ejemplo, el potasio se demanda en mayor cantidad en la etapa ya de crecimiento, desarrollo y madurez de un fruto o de una etapa de cultivo. El nitrógeno se demanda en mayor cantidad en las primeras fases de establecimiento, crecimiento rápido y crecimiento vegetativo. La humedad del suelo es un factor importante y ahí tenemos que ir viendo que es condiciona la disponibilidad y la asimilación de nutrientes, pero también puede ser un elemento que conlleve a pérdidas a través de procesos lixiviativos. La textura del suelo, pues también eso es importante porque determina la frecuencia de aplicaciones de fertilizantes. Suelos arenosos debemos de fraccionar, suelos pesados debemos de reducir o aumentar las cantidades, dependiendo también el tipo de arcilla, la naturaleza química de las arcillas. Si son arcillas de tipo 1-1, que puede ser una caulinita, mosmorilonita, pues van a tener mayor poder de fijación. La profundidad efectiva del suelo también es un elemento importante. La compactación de suelos compactados pues limitan la fase de aireación y disponibilidad y crecimiento radicular, características químicas del suelo basado en el pH y basado en la disponibilidad de nutrientes. La actividad biológica, que es un factor integrante a nivel de los procesos mediante los cuales los elementos químicos pueden ser transformados a formas asimilables, y también a nivel de la rizósfera participan en procesos de intercambio aniónico-catiónico, ¿verdad? Y también en la sanidad, en la parte de evitar la proliferación de agentes patógenos. Entonces es un componente muy importante y también tenemos que considerarlo que al momento de fertilizar podemos llegar a provocar alteraciones en esta parte. La preparación del suelo, pues esa es la condición primaria que se requiere para establecimiento de un cultivo, ¿verdad? Las lluvias, frecuencias, hoy en día tenemos el cambio climático, nos está dando momentos de lluvias de alta precipitación, o sea, son eventos erráticos donde tenemos de repente en un día nos cae la precipitación de una semana, un mes, y luego periodos de ausencias de lluvias, y eso provoca que requiera en muchos casos, pues por nuestra latitud y condición de ser un país tropical, en muchas zonas tenemos lluvias totales de precipitación total de 2.000 milímetros, pero mal distribuida, y eso aqueja en los cultivos estreses hídricos que afectan el rendimiento. La intensidad de la luz y la calidad de la luz pues son importantes. Las plantas son seres vivos que necesitan procesos fotosintéticos y la luz es el principal motor del proceso fotosintético, y por ende también las temperaturas. Hoy en día pues estamos experimentando temperaturas extremas
Por ejemplo, ahorita para que entendamos un poco lo del cambio climático, Canadá está experimentando temperaturas de 49 grados. Prácticamente son muy pocas las plantas que pueden soportar esas condiciones de temperatura que impactan fuertemente en la fisiología de los cultivos. La mayoría de las plantas, ustedes saben, y lo llevan en su clase de fisiología, que para que la fotosíntesis se mantenga en un proceso continuo y eficaz, la temperatura máxima a la que puede soportar serían 38 grados como temperaturas, y el factor de eficiencia anda entre 24 y 32 grados, temperaturas óptimas. Y hoy en día pues se está hablando que el planeta está subiendo aproximadamente 1.5 grados de temperatura, y eso nos indica que si antes la media máxima era de 30 y ahora con eso podemos llegar a 32, 33 grados, ¿verdad? No estés pasando hasta la cámara. Sí, se quedó allí. Variedades, ¿verdad? Y manejo. Finalmente, pues vamos, como los fertilizantes van hacia la solución del suelo, tenemos que entender, y aquí este es un resumen, donde la planta es el elemento extractivo, el elemento que va a tomar los fertilizantes, tanto que provienen del suelo de manera natural como los que vamos a aportar a través de la fertilización para suplir esa demanda. Y tenemos aquí la fase de iones intercambiables, procesos de absorción, procesos de precipitación, la interacción, importancia de la materia orgánica, la fase mineral y la fase de aireación. Entonces, eso es bien importante que lo consideremos, porque en sí, pues, todos estos factores tienen que ver. Y aquí ya cuando hablamos de aportes fertilizantes tenemos que ver aspectos de lixiviación, de fijación, que se los mencioné anteriormente. ¿Verdad? Los fertilizantes o los nutrientes se mueven a través de tres procesos, ¿verdad? Lo que es el flujo de masivo, flujo de masas, que es mediante el proceso que la planta absorbe agua para compensar la evaporación a nivel de las hojas, entonces provoca ese arrastre, y en ese arrastre entra lo que se le llama el concepto de solución nutritiva. Y de esa manera pues llegan los nutrientes de la raíz a las hojas a través de una serie de procesos internos, ¿verdad? Que se mueven mayormente los nutrientes, como ser la fase de nitrógeno, la fase de las fuentes aniónicas en su mayoría, ¿verdad? Para los elementos de difusión, pues son, en el caso del elemento, pues fósforo es bien importante, también potasio, ¿verdad? Que es el de mayor concentración a menor concentración. Eso es la difusión, ¿verdad? Entonces se requiere para ir reemplazando. Y la intercepción, que son los elementos que la planta toma a través de los pelos absorbentes cuando intersecta fuentes en zonas de concentración nutricional, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los aspectos que consideremos. Ahora, aquí antes de entrar al tema, ¿por qué la industria se vio en la necesidad de incorporar mecanismos para eficientar los fertilizantes? Fue basado en el tema de que los fertilizantes tienen dos fases, como son sales, o sea, sales es que tienen un componente positivo y negativo, como el caso cloruro de potasio, tiene el componente aniónico del cloro y el catiónico del potasio. En las fuentes nitrogenadas, sulfato de amonio tiene el ion sulfato y el catión amonio. Entonces, eso es lo que se considera como una sal, la interacción de dos compuestos de cargas positivas estabilizados que tienen propiedades químicas como ser factores de solubilidad. Entonces, los nutrientes tienen que entrar a fase líquida para que puedan ser absorbidos por las raíces y transportados hacia las hojas. Entonces, eso es un factor bien importante. Entonces, la parte de control relief, lo que se estaba manejando es generar una modificación en aspectos de la solubilidad de un nutriente o de una sal. Y ahí es donde entró la industria para desarrollar estas tecnologías que les vamos a compartir y que son la esencia de la presentación de esta mañana. Entonces, para darles una idea y que ustedes entiendan, factores de solubilidad en fertilizantes, por ejemplo, un nitrato de potasio tiene la capacidad de solubilizarse 3 libras en un galón de agua a una temperatura de 24 grados centígrados. En el caso de la urea, vemos que puede llegar a solubilizarse 9.6 libras por galón de agua. Un nitrato de amonio, 18.3 libras en un galón de agua. Un sulfato de amonio 6.3, un más 3.2 y así sucesivamente como lo muestra la presente tabla. Entonces tenemos el caso del sulfato de potasio con una solubilidad
de 1 libra por galón de agua, ¿verdad? El nitrato de calcio 10 libras. Entonces, algunos fertilizantes son más solubles que otros. Entonces, también eso nos debe dar una idea cuando estamos manejando algunas fuentes en condiciones climáticas, si estamos en periodos de alta precipitación, donde el riesgo de lluvia y de cantidad de agua disponible en el suelo es muy alta y ponemos un fertilizante que tenga propiedades de solubilidad muy alta, el caso de un nitrato de amonio, podemos estar contribuyendo más bien a pérdidas y eso es lo que se quiere también proteger, como dijimos anteriormente. Queremos suplir las necesidades de elementos nutricionales de una planta para cumplir los requerimientos que ésta tiene, pero queremos también obtener el máximo rendimiento posible al menor costo y protegiendo el medio ambiente. Entonces tenemos que ser cuidadosos en la agricultura moderna y como profesionales llevar en nuestra mente aspectos de protección ambiental. O sea, cada decisión que tomemos, cada recomendación que demos, tenemos que saber que tiene una implicación que puede tener efectos de tipo ambiental. El exceso del nitrógeno lixiviable es el principal causante de la contaminación de acuíferos porque los elementos nítricos pueden tener propiedades de tipo cancerígena y en algunos casos también alterar el ecosistema, ya que estos residuos van a caer a ríos, manantiales y lagos y las altas acumulaciones de compuestos nítricos forman el crecimiento excesivo de algas, las cuales pues se llama el proceso de eutrofización, donde se logra tener ese aspecto de aguas enverdecidas que captan las algas, captan la luz lumínica y evitan que la luz llegue a otros estratos, a otros seres y generan una reducción de oxígeno del agua que propician la muerte de otras especies. Entonces, eso es un ejemplo de las cosas por qué tenemos que ser cuidadosos en el manejar las fuentes, principalmente en el trópico, las fuentes de tipo nitrogenado. Entonces, por esas pérdidas, la industria empezó a desarrollar mecanismos, o sea, las fuentes del hombre desde la edad antigua empezó a identificar que los márgenes de los ríos eran zonas fértiles y eran por las deposiciones orgánicas que traían las crecidas y eso es lo que hemos visto a través de la historia donde se establecieron los principios de civilización como fue en la civilización babilónica en el río Éufrates, ¿verdad? La civilización persa, la civilización egipcia en el delta del río Nilo y así en otras, Mississippi en Estados Unidos y igual pues nuestros países, las zonas de mayor desarrollo están vinculadas también a zonas de suelos fértiles, productos de eventos de tipo aluviales que fueron conformando la fertilidad de dichas tierras. Y entonces, pero también los suelos se agotan por el efecto extractivo y el uso, el mal manejo, y empezaron a ver que requerían aportar nutrientes. Y fue cuando empezó a salir la industria. Por ejemplo, la industria de la urea, que fue un compuesto que desarrolló un alemán y lo desarrolló a principios del siglo, ¿verdad? Donde lograron, pues, el elemento nitrógeno, que es de los principales componentes que necesitan las plantas, empezar a aportar una fuente nitrogenada. Anteriormente se sabía de las fuentes como ser los salitres, que eran las fuentes de fertilizante que se hallaban en la zona sur, del hemisferio americano, la zona de Chile, Perú, ¿verdad? Donde el guano también, que era otra fuente fuerte de nutrientes, los estiércoles eran los que normalmente se usaban, empezaron a desarrollar la parte de la urea, la parte de esas se fueron agotando y ahora empezó la industria a través de encontrar fuentes naturales en minas y se fue, y también la industria, pues la urea es un proceso mediante el cual el gas natural, mediante condiciones de alta presión y catalización, se logra sintetizar el nitrógeno amínico hasta convertirse en nitrógeno ureico. Y de ahí los diferentes procesos, también el sulfato de amonio, ¿verdad? Y el MAP, el muriato de potasio, que es extraído de minas, de reservas de lagos que fueron, encuentran en zonas muy secas, la zona de Nuevo México, el Canadá, Rusia, son de los mayores fuentes de potasio, ¿verdad? De ahí como ser el MAP,
que es la roca fosfórica proveniente también en las zonas de la Florida, en la zona de Israel, las zonas de Rusia, África, se encuentran grandes depósitos de fuente de roca fosfórica. Y en fin, entonces fueron los fertilizantes de tipo tradicional que conocemos, la urea, las combinaciones de ellos, la roca fosfórica acidificada nos dio diferentes procesos como conocen el DAP, el MAP, ¿verdad? Según tiempos de reacción y concentraciones, con combinación del nitrógeno anhidro, nitrógeno gaseoso para enriquecerlos. Igual la combinación de estos desarrollaron otras fuentes que ya son fertilizantes químicos de multicontenido, multicomposición, al ir haciendo reaccionar azufre, al ir haciendo reaccionar potasio y sucesivamente. Después de eso, la industria desarrolló lo que son los inhibidores porque sabían que, por ejemplo, una urea aplicada en una condición de suelo alcalino y con una alta temperatura puede prácticamente y aplicado superficialmente en una condición seca llegar a perderse casi el 80% de ese compuesto en la fase de amoníaco. Vea, cuando hace la reacción de la urea más la enzima ureasa, empieza la formación de la liberación del gas NH3, el amoníaco, y ese es un gas que se puede perder al ambiente, generando problemas que se consideran contaminantes hacia el ambiente. Entonces se desarrollaron el ENTEC, el sulfoamino, el DMPP, el nitropirín, DCD, o sea, son compuestos que inhiben aspectos de nitrificación. Y están los inhibidores de la urea, que es el NBPT, que es el N-butilfosfato triamida, que es el principal componente que se comercializa en nuestros países a base del nombre como ser Agroten. Nosotros lo manejamos como Engil, ¿verdad? Y son compuestos de tipo comercial para proteger la urea de esa fase. Esa es una clase que le prometo tener en otro momento para ir también conociendo de estas tecnologías. Después, pues, empezaron a salir fertilizantes de liberación lenta con algunas modificaciones hasta llegar a los fertilizantes de liberación controlada, que son los que nos competen en esta presentación. Entonces se empezó a crear un futuro los control release versus fertilizantes convencionales y fertilizantes de liberación controlada con mezclas en convencionales. Sabemos que las tecnologías pues tienen muchos beneficios, pero tienen un alto costo. Entonces aquí se empezó a manejar una combinación o alternativas para manejar combinaciones y únicamente usar los elementos que tenían mayor vulnerabilidad de pérdidas, tal como es el caso del nitrógeno en su mayormente, algo otros también el tema del azufre. Entonces la empresa Scott, que es una empresa norteamericana con sede en Marysville, Ohio, desde en los años 60 empezó a trabajar con este concepto, ¿verdad? Y desarrollando en cerca de la década de los 70 la tecnología agrocote. Vamos a hablar de la tecnología osmocote, que es el recubrimiento de resina, y el agrocote, que es una tecnología de revestimiento con azufre más un polímero. Actualmente pues ya recuerden que los productos pierden patente por cierto periodo de tiempo, entonces la compañía Scott, que ya fue absorbida por la empresa ICL de Israel, que es la dueña actualmente, entonces ya desarrollaron una nueva tecnología que se llama IMAX, que se escribe con EMAX, que es la que vino a sustituir esto y es la que ahora prevalece, pero eso va a ser en otra presentación explicarles en qué consiste esa nueva tecnología. ¿Verdad? Esto es lo que más se encuentra en el mercado, ¿verdad? Que lo van a encontrar y a la cual pues pueden hacer mención de que ya son conocedores. Esta actúa por medio de la temperatura, es un envoltorio donde se puede, en un gránulo se pueden incorporar, en este caso, cerca de 9 nutrientes, ¿verdad? El único que no va es calcio por la reacción que el calcio tiene con el fósforo y con el azufre y por ende no va incorporado como elemento en esta
composición química que tiene el componente de osmocote. Lleva nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, boro, zinc, hierro, cobre y manganeso. 10 elementos, o sea, son los que contienen su composición esto. Y es una resina, la cual pues nos da grados de liberación en función de la temperatura. O sea, las curvas de liberación que están establecidas con este producto están basadas en la cantidad de resina que envuelve el gránulo. Y podemos tener fórmulas como la 1414, la 18612, 131313, la 14, la 14911. Hay varias, tenemos varias formulaciones, ¿verdad? Entonces, eso es en función de la temperatura, o sea, mayor temperatura, su tasa de liberación aumenta, menor temperatura, su tasa de liberación disminuye. Eso está basado en la ley de Fick, que es una ley mediante la cual se establecen las normas de difusión mediante ecuaciones para establecer pues que entra el aspecto de dos leyes, la ley primera que es la de coeficiente y la segunda que es la ecuación diferencial, en la cual por medio de principios de termodinámica, pues temperatura y concentración se establecen las curvas de liberación de un compuesto, manteniendo que es la ley de difusión, que es simple, que se va a mover del ingrediente de mayor concentración a una zona de menor concentración. En eso consiste la ley de difusión y la ley de Fick, pues, que es un mecanismo que mide esas tasas de difusión. Entonces, nos encontramos aquí que podemos ver que de acuerdo a aquí vemos la demanda del cultivo y la tasa de liberación, o sea, en relación a un periodo de tiempo, porque eso es lo que se establece a través de la liberación controlada. Lo que nosotros vamos coincidiendo es que se establezca una planta cuando recién se establece tiene una demanda baja de nutrientes, mientras que el fertilizante como forma de sal muchas veces tiene una tasa alta de solubilidad o biodisponibilidad. Entonces se tiene que establecer que estas empiezan con una tasa de liberación lenta y van aumentando su tasa de liberación para coincidir con la demanda que tiene un cultivo. Entonces, el proceso de liberación no está influenciado ni por pH, ni por tipo de suelo, ni por actividad microbiológica, ni niveles de salinidad, ni por el agua. Realmente está influenciada por la ley de difusión. Entonces, eso es lo que establece la norma de decir control relief, o sea, con su liberación, su fase de solubilidad y disponibilidad está asociada por factores de temperatura que controlan micromembranas de estas resinas, ¿verdad? Que contiene cada uno de los gránulos de la tecnología osmocote. Ahí vemos ejercicios, digamos, a una misma fórmula a diferentes temperaturas, el tiempo de liberación es menor. Por ejemplo, puede ser la fórmula 14-14-14. Si tenemos temperatura de 90 Fahrenheit, que es más de 35 grados, podemos llegar a ver que tendríamos un tiempo de liberación de 1 a 2 meses, pero si estamos en 60 grados podría tardar de 4 a 5 meses. Entonces, en la tecnología osmocote, sí se ve influenciado la fase de liberación en función de la temperatura y también la cantidad de resina que contenga dicho gránulo. Entonces podemos decir que en esta tenemos hay fertilizantes que pueden liberar hasta 2 años completamente el contenido que tiene el compuesto, ¿verdad? O sea que, perdón, aquí quiero mostrarle, solo regresar. O sea, el compuesto que ven aquí, que es como esa bolita, esa cápsula, por eso se llama como un encapsulado, que es una resina. Esa resina, dependiendo la temperatura y va formando microgrietas, y esas grietas son las que favorecen el ingreso de agua adentro del núcleo, y dentro del núcleo se va a ir solubilizando poco a poco, ¿verdad? Entonces a eso es lo que llamamos, a mayor contenido de resina, el tiempo de liberación aumenta, y por eso hay formulaciones para cultivos como forestales o cultivos perennes pudieron llegar a formularse con tiempos de liberación de 24 meses.
¿verdad? Ahora tenemos ya lo que es la tecnología agrocote, que es también control release. Lo único que este es un polímero cubierto con una capa de azufre, ¿verdad? O sea, es una tecnología desarrollada en los años de prácticamente del 2000, ¿verdad? Se arranca con el polisulfato, el poli S, que es el diferentes componentes revestidos con azufre para poder aplicar la parte del polímero, ¿va? Y se empezó al 2005 a desarrollarse y a implementarse en los principales cultivos industriales y de alta demanda que existen en el mundo. Entonces aquí pueden ver en qué consiste pues el núcleo, que es el gránulo de fertilizante tradicional, que puede ser urea, en este caso blanca, podría ser roja, que puede ser potasio, o gris, que puede ser fósforo, ¿verdad? O café, que puede ser magnesio, crema. Entonces eso se le pone una capa de azufre para luego poner el recubrimiento exterior, que es un polímero biodegradable extraído del maíz, o sea, del maíz, de tal manera que son degradados en el tiempo, de manera que dejan una huella de contaminación menor, ¿verdad? O sea, son polímeros no derivados del petróleo, sino que de la industria del maíz, del aceite de maíz. Entonces, eso se le pone la capa de azufre para que al momento de la impregnación, que es una impregnación de alta temperatura, esa temperatura no afecte al núcleo, que en este caso es el fertilizante o la fuente, que puede ser, como les dije, de urea, puede ser potasio, puede ser fósforo, puede ser magnesio, ¿verdad? Que son de los nutrientes más usados. Entonces ahí pueden ver la parte, es urea, sulfato de potasio, muriato de potasio o MAP. Ahí los tenemos con tiempos de liberación que van desde 2 meses hasta 5 a 6 meses. Eso nos permite establecer estrategias de producir un fertilizante que aplicado de una sola vez supla la demanda del cultivo para todo un ciclo. Lo tenemos en algunas fórmulas como ser la terrablén maicera, que hacemos una sola fertilización al momento de la siembra con máquina, evitando el paso de máquinas o el reingreso a la plantación. Así que ese es uno de los beneficios que nos ofrecen las tecnologías de liberación controladas, poder reducir el número de ingresos a una plantación, y eso conlleva menor contenido de combustible, manejo, y facilita las partes, ¿verdad? Otros cultivos con 2 fertilizaciones podemos suplir la demanda anual que tengan en cultivos perennes, como ser café, palma y otros. Entonces, estos son los ejemplos que tenemos de agrocote. Pueden ver ahí esos gránulos que lo pueden encontrar en las fuentes de fertilizantes. Pueden ser de color amarillo, no siempre van a ser del mismo color. Eso depende de la empresa, depende las evoluciones. Nosotros empezamos con amarillo, pero ahora es azul. Algunas veces fue anaranjado, otras veces fue café, o sea, otras veces es blanco. No tiene un color predominante. Eso va a depender de los costos. Muchas veces los tintes tienen algunas variaciones en precio, entonces las empresas de fertilizantes tratan de usar los de menor costo. Ingeniero, disculpe. Sí. Queda menos de un minuto en esta sesión de 40, Sí. entonces podemos Ya, bueno, salirnos ahora, y entrar con el mismo link, porque si no el sistema nos saca automáticamente. bueno, entonces salgo y vuelvo a Ajá, ingresar. sí, sí. Y todos los participantes, por favor. Gracias.